Buenas a todos, yo soy Rebelde Rojillo. La verdad que tengo que reconocer que la política del gobierno en funciones del Partido Socialista bien podría dar para hacer una productora de documentales. Después de lo de Open Arms, nos encontramos ahora con que podrían sacar un nuevo documental que podríamos tratar, en vez de salvemos a los débiles, salvemos a los más fuertes. Como bien sabréis, hace unos días Unidas Podemos le presentó un documento al Partido Socialista titulado Propuestas para retomar el diálogo por un acuerdo integral de gobierno de coalición, que en pocas horas fue rechazado de pleno por el Partido Socialista, argumentando que no se dan las circunstancias para un gobierno de coalición, por falta de confianza, bla, 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 bla. Detrás de todo esto, lo que se esconde es ni más ni menos el interés del Partido Socialista por salvar a determinados actores de la economía española. Básicamente salvar a los fuertes. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente con la negativa a este acuerdo con Unidas Podemos ha salvado por un lado a las empresas del IBEX 35, tanto los bancos como las hidroeléctricas, ha salvado a las grandes fortunas y a los sueldos más altos, ha salvado a la COE, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo poco a poco en qué se basa esto. En primer lugar, vamos a hablar de las empresas del IBEX. Respecto a las empresas del IBEX, en las que podemos tener por un lado a bancos como el Santander, CaixaBank, BBV, Sabadell, Bankia, y por otro a empresas de empresas hidroeléctricas como Repsol, Iberdrola, Naturgy, tenemos una serie de medidas que se planteaban en la propuesta de Unidas Podemos, que no les iban a gustar nada. En primer lugar, tenemos que Unidas Podemos proponía aprobar la ley del impuesto sobre las transacciones financieras, que consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación del 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, y no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del impuesto de la deuda, tanto la pública como la privada y los derivados. ¿Qué es esto? Con esto se pretendía gravar con un 0,2% la compra, por ejemplo, del Banco Santander de acciones de Repsol. Por ejemplo, si usted quiere invertir en Repsol va a tener que pagar una tasa. Pero claro, esto no podía ser aceptado por el gobierno socialista, lógicamente. ¿Cómo le vamos a cobrar una tasa a los grandes bancos de este país para que sigan haciendo su negocio? Otra medida que aparecía aquí era la de reformar el impuesto de sociedades, garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos, y una bajada del 25 al 23% del impuesto para las pequeñas empresas, aquellas que facturen menos de 1.000.000 de euros. O sea, por un lado se trata de beneficiar a las pequeñas empresas, que recordemos que son más del 90% en España, y hacer que las grandes corporaciones por fin paguen el impuesto de sociedades, que a día de hoy con las reducciones que hay no pagan un duro, y lógicamente que tanto los bancos como las empresas eléctricas paguen un canon mayor, puesto que los bancos los hemos rescatado todos los españoles, y las empresas eléctricas se están beneficiando de los recursos que pertenecerían a todos los españoles. Lógicamente, el Partido Socialista esto también lo niega. No nos vamos a meter ni con la banca ni con las eléctricas. ¿Por qué? Porque las eléctricas es donde yo acabo yendo cuando acaba mi carrera política. Las puertas giratorias. No tenemos que recordar Endesa y el señor Felipe González, por ejemplo. Una tercera medida que aparecía era limitar las exenciones de dividendos plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales. En estos momentos, los dividendos y plusvalías generados en el exterior no tributan, están exentos al 100%, lo que permite a estas empresas reducir de forma importante su base imponible en relación al resultado contable obtenido. La medida consiste en reducir en un 5% la referida exención en concepto de gastos no deducibles en el impuesto de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y admite la directiva matriz filial. ¿Qué se pretende? Básicamente que todo lo que están ganando las empresas con empresas filiales por lo menos tengan que pagar una pequeña parte, puesto que un 5% es una pequeña parte,
a España. A día de hoy, grandes empresas como Google y demás, sabéis que en España prácticamente no tributan. ¿Por qué? Porque como son una filial, directamente tributan donde tienen la sede central, y aquí prácticamente no pagan un durito. Pero claro, esta es una medida que tampoco se podría poner en marcha. ¿Por qué? Porque iríamos contra las grandes empresas de este país. Una cuarta medida que había era la tributación de la SOCIMI. Se pretendía aplicar un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de sociedades. Este tipo de entidades son entidades que se dedican básicamente a acumular capital inmobiliario que después tratan o de vender o de alquilar, sobre todo alquilar y sangrar a los inquilinos, y por el que a día de hoy no tributan ni un duro. Es decir, grandes empresas principalmente gestionadas por fondos buitres se dedican a hacerse con los inmuebles de este país, llevarse todo el pastel y no pagarle ni un durito a la hacienda española. Esto lógicamente el Partido Socialista tampoco lo admite, puesto que declina la oferta. Por último lugar, respecto a estas empresas, tenemos que se preveía establecer mejoras en la fiscalidad, especialmente para las pymes, incentivando la responsabilidad social de la empresa, sostenibilidad ambiental, mejoras en la igualdad efectiva de género, empleo inclusivo, respeto a los derechos humanos, lucha contra los paraísos fiscales. A lo largo de toda la cadena del valor, considerando por lo tanto la actividad de la empresa fuera de nuestras fronteras como dentro de nuestras fronteras. Esto lógicamente tampoco le interesa mucho al Partido Socialista, o sea, beneficiar que pequeñas y medianas empresas actúen de forma honrada dentro y fuera de nuestras empresas le importa lo más mínimo al Partido Socialista. Lo único que le interesa es que las grandes empresas estén contentas y le puedan dar sillones cuando acabe su carrera política. El segundo grupo del que vamos a hablar ahora específicamente es de la banca. La banca ya le afectaban algunas de las medidas de las que hablamos antes, como por ejemplo lo de el impuesto de sociedades, pero respecto a la banca había un par de cuestiones mayores. En primer lugar, se pretendía recuperar los 60.000 millones del rescate bancario que el Banco de España dio por perdidos en junio del 2017. Para recuperar este dinero público se establecería durante una década un recargo para las grandes corporaciones en la reforma del impuesto de sociedades y un impuesto específico a la banca. Esto es lo más normal del mundo. Lógicamente, cuando tú pides un préstamo lo tienes que devolver. A la banca le hemos dado 60.000 millones de euros que ni han devuelto ni tienen pensado devolver. O sea, lo pagamos todos los españolitos. Por otro lado tenemos el caso de Bankia. Bankia es una empresa que nos ha llevado prácticamente 27.000 millones de euros, que no ha devuelto un duro, y que se tratará de vender al mejor postor para beneficiar a alguien, no a los españoles, a alguien en particular. Lógicamente lo normal con Bankia sería hacer un banco privado, un banco público que se pudiese utilizar para determinadas cosas. Por ejemplo, para mejorar la competencia dentro del sector, dificultando comportamientos oligopólicos y dando una alternativa a ahorradores y empresas con banca minorista. Básicamente a día de hoy en España hay 4 o 5 grandes corporaciones bancarias que se comen todo el pastel. Y lógicamente hacen y deshacen como quieren. Aparte de que pretendemos todavía que esto quede un poquito más reducido, puesto que ya se está hablando de nuevas fusiones. O sea, que haya 2, 3 grandes bancos que se lo lleven todo y hagan y deshagan como ellos les apetezca. Por otro lado, también se trataría de compatibilizar los objetivos de rentabilidad con la promoción de la cohesión social, revertir la exclusión financiera en pueblos y zonas rurales, recuperar los proyectos de obra social mediante la inversión de parte de su beneficio en proyectos no lucrativos o financiar planes de construcción de vivienda social. Esto básicamente es lo que hacían las cajas de ahorros que nos las hemos cargado gracias a los políticos que entraron en ellas y se las acabamos regalando a los bancos. Pues por lo menos, ya que tenemos un banco que hemos pagado todos los españoles, utilicémoslo para esto. Una tercera medida sería la de mejorar la reputación del sistema financiero, asesorando a particulares y pymes en la contratación de productos financieros. Esto tiene que ver fundamentalmente con el caso de las preferentes. Las preferentes se vendieron a las personas engañándolas, con lo cual la reputación del sector financiero ha quedado bastante tocada. Es cierto, si aquí teníamos la, digamos, tradición de fiarnos
del director de la oficina de banco en la que teníamos nuestro dinero. Nos decía, haz esto, y lo hacíamos porque considerábamos que esta persona estaba velando por nuestros intereses. Y se ha demostrado que estas personas lo único que velaban eran por sus intereses y fundamentalmente por los intereses de sus bancos. Con lo cual, la reputación del sistema financiero a día de hoy es bastante escasita. Un tercer grupo que sale beneficiado gracias a que el señor Sánchez haya declinado la oferta de Podemos son las grandes fortunas y los sueldos más altos. Qué raro, ¿no?, que el Partido Socialista esté defendiendo a las grandes fortunas y los sueldos más altos. Esto es recurrente. Respecto a esto teníamos varias medidas. Por ejemplo, ejercer un mayor control sobre la SICAV. Las SICAV ya sabéis que son entidades en las que se juntan determinados capitales para llegar a un límite y tributar menos. El problema es que a día de hoy las personas necesarias para juntar esto, pues digamos que se puede hacer con personas de paja y puede haber una persona que aporte prácticamente todo el capital y el resto pues están ahí para hacer bulto. Con lo cual las grandes fortunas se benefician de esto, puesto que una SICAP a día de hoy tributa al 1%. Al 1% cuando cualquier trabajador no baja del 25% lo que tributa. Pero bueno, las grandes fortunas tenemos que tenerlas contentitas, no vaya a ser que digan, uy, que me voy de España. Me voy de España, vamos a ver, por mucho que usted se vaya de España, si tiene domicilio en España, tiene que pagar por el dinero que tenga en el extranjero. Si no, está defraudando. Lógicamente, el Partido Socialista esto también lo declina, no le interesa. En un segundo lugar teníamos el IRPF, que se pretendía que se incrementaran 2 puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y 4 puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Lógicamente, esto es que quien más tiene, pague más. Es lógico, es lo que dice la Constitución española. La Constitución española dice que los impuestos tienen que ser progresivos, cosa que en España no ocurre. Está claro, el Partido Socialista esto tampoco lo interesa, puesto que rechaza el acuerdo. Por último tenemos el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio habría que reformarlo para que fuera progresivo. Y en particular el gravamen a los grandes patrimonios. Y proponían aumentar un 1% el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. Lógicamente, aumentar un punto porcentual a las fortunas de más de 10 millones de euros no es que vaya a tocar el bolsillo a todos los españoles, básicamente se lo va a tocar un par de ellos solo. Pero lógicamente, como ya venimos diciendo hasta ahora, esto no se puede hacer, no se puede permitir y el Partido Socialista no lo admite. Tenemos por otro lado otro sector beneficiado con esto, que es la COE. Lo de la COE ya es curioso, puesto cuando fueron las anteriores negociaciones para el gobierno de coalición, el Partido Socialista le dijo a Podemos que no le podía dar el Ministerio de Trabajo, puesto que la COE se pondría nerviosa. Aquí básicamente había medidas que pretendían reforzar la causalidad del contrato temporal. Por ejemplo, España, a día de hoy, más del 95% de los contratos que se firman son temporales. Se está abusando de los contratos temporales y al gobierno no le interesa intervenir aquí. ¿Por qué? Porque la COE se va a poner nerviosa. Hombre, por favor. El contrato temporal es un contrato para una situación extraordinaria, no para cualquier tipo de contrato. A día de hoy se utiliza un contrato temporal para cualquier contratación. Se proponía también una reforma del despido, cosa que tampoco le interesa al Partido Socialista. Se prevenía también una reforma de la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, que se ve que tampoco le interesa. Una reforma sobre los contratos formativos. Es una vergüenza a día de hoy que se siga utilizando a los becarios como trabajadores de la empresa, prácticamente sin ningún derecho y poco menos que sin cobrar. Se pedía un aumento de las sanciones y las indemnizaciones en los supuestos de la contratación de falsos autónomos. El falso autónomo a día de hoy campa a sus anchas en España. Las empresas exigen a sus trabajadores que se hagan falsos autónomos con tal de no pagar ellos el IRPF. Se proponía también una derogación de la reforma laboral del 2012, la famosa reforma laboral que iba a derogar Pedro Sánchez y que no ha derogado nada ni tiene pensado derogar nada. Pero bueno, seguimos en lo de siempre. El Partido Socialista dice una cosa y después hace otra. También se proponía otra vez el aumento del salario mínimo hasta llegar a los 1.200 euros al final de la legislatura. Si le costó subir a 900 como para subir a 1.200. En fin, una serie de medidas que lógicamente irían
por el lado de beneficiar a los trabajadores y que, claro, como es normal, a la patronal no le gusta y la patronal se pone nerviosa. Y cuando la patronal se pone nerviosa, al PSOE le entra el temblereque y se caga por la pata abajo, lo que se ha visto. Otro sector al que salva el Partido Socialista no aceptando el gobierno de coalición. Por último, había una serie de medidas que estaban dirigidas a realizar una estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se pedían varias cosas, algunas interesantes, como por ejemplo una lista de paraísos fiscales, con el fin de acabar con los paraísos fiscales de los que se sirven los defraudadores para evitarla contribuir a la sociedad. Esto es lógico. Se pedía también la limitación al uso del uso del efectivo a 1.000 euros. Se reduciría a 1.000 euros los pagos que empresarios y profesionales pueden realizar en efectivo en el seno de su actividad empresarial o profesional, sin que dicha limitación afecte a los pagos que puedan realizarse entre ciudadanos a título particular. Esto es ni más ni menos que una medida con la que puedes acabar con el fraude fiscal que hay en España. En España, en el siglo XXI, todavía sigue siendo típico lo de con IVA o sin IVA. Con esto hay que acabar. Había, por otro lado, que se pedía reforzar la lista de morosos de la agencia tributaria y se pedía incluir como morosos a quien deba más de 600.000 euros. A día de hoy esta cuantía está en 1.000.000 de euros. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, le debo 10 euros a una compañía de telefonía, lógica, rápidamente me meten en una lista de morosos y aparezco en una lista de morosos por deber 10 euros. En este país, quien debe a la agencia tributaria 999.999 euros no aparece en la lista de morosos. No es un moroso. En cambio, yo, por deberle 10 euros a una compañía de telecomunicaciones, sí soy un moroso. Esta es la gran diferencia entre un partido de izquierdas y un partido como el Partido Socialista, que solo está aquí para que el régimen del 78 siga como está, que sigan mandando los mismos y que nada cambie. Por último, se pedía la prohibición de las amnistías fiscales. Esto debe estar directamente en la Constitución, que estén prohibidas las amnistías fiscales. Y, lógicamente, que se publique la lista de amnistiados del señor Montoro, algo que el señor Sánchez también dijo que iba a hacer y cuando llegó al gobierno cambió al momento de idea. ¿Por qué? Pues puede ser por dos motivos. En primer lugar, porque haya visto en la lista gente que no quiere que se sepa, que es lo más normal, o la milonga que nos vendieron de que no se puede. A ver, si fuese real que no se puede publicar esta lista, entonces estos señores son unos incompetentes, pues se hartaron de decir que ellos es lo primero que iban a hacer al llegar al gobierno, o sea, no se conocen ni las leyes de este país y pretenden gobernarnos. Esto no es así. El problema es que en esa lista aparecen grandes nombres tanto de empresarios como de miembros de los partidos políticos tradicionales, como posiblemente de altas instituciones del Estado. Y no se puede saber, no vaya a ser que la cosa se tuerza y tengamos que cambiar de régimen y el régimen del 78 pasa mejor vida y se nos acabe el chollo. En fin, básicamente el Partido Socialista al declinar la oferta Unidos Podemos lo que ha hecho es algo tan simple como poner por encima de los derechos de todas las personas de este país, de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores, los intereses de cuatro grandes fortunas, de cuatro grandes empresas y de cuatro grandes bancos. Esto es lo que defiende el Partido Socialista. Defender a los grandes frente a los pequeños. Un partido que se dice de izquierdas no puede asumir esto. Pero bueno, ya sabemos que el Partido Socialista de izquierdas le queda parte del nombre y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre, salud y república para todos.